Bien, chicos, bienvenidos a otro video más de lo que va a ser la fisiología del dolor. Vamos a estar hablando un poco de los mecanismos, ¿verdad? En lo que el estímulo del dolor va a ser llevado al cerebro a través de las vías ascendentes. Evidentemente, lo primero que queremos mencionar es, imaginemos en un paciente, una persona normal, que esté, qué sé yo, arreglando algo en la casa, estaba Martín, por ejemplo, como yo, que no soy muy bueno arreglando cosas, y de repente me pasa como aquí en la imagen. En mi mano derecha me clavé yo mismo el clavo en la mano. Tengo una lesión en mi mano derecha. Es importante que recuerden lo de mano derecha. ¿Okay? Lo que nosotros queremos entonces estudiar es cómo lo que ocurrió aquí llega al cerebro. Y para eso vamos a necesitar las vías ascendentes. Las vías ascendentes. ¿Ascender cómo? Desde la mano al cerebro para darle esa información de ese estímulo. En nuestro cerebro tenemos la corteza, el cerebelo y el tronco cerebral. Pero si hacemos un pequeño corte en lo que es la corteza, en este caso la corteza cerebral, aquí es donde vamos a tener la porción somatosensorial de la corteza, que se encuentra en la parte más externa. Y cada una de las partes externas va a encargarse de recibir estímulos de lugares específicos del cuerpo. Por ejemplo, la parte de la izquierda de la corteza de nuestro cerebro usualmente trabaja con la sensibilidad en la cara y en las manos y en los pies. Tomen eso claro, en el lado izquierdo, ¿ok? En el lado izquierdo. Debajo del cerebro, evidentemente, vamos a tener ¿a quién? Al tronco cerebral. Y ustedes recuerdan, el tronco cerebral está compuesto por tres partes: el mesencéfalo, la protuberancia o el puente y la médula oblongada, ¿verdad? Estas tres componentes forman el tronco cerebral. Pero si seguimos descendiendo, vamos a tener la médula. Imaginémonos aquí solo un segmento de médula, ¿verdad? Imaginen un segmento de médula espinal. Y aquí podemos ver esta área aquí que le vamos a llamar troncos dorsales, ¿verdad? Esta área aquí, troncos dorsales de la médula, en este corte. Y esto va a ser muy importante porque en ese tronco dorsal es donde está la sustancia gelatinosa. Y en la sustancia gelatinosa es como un lugar crítico en lo que es la fisiología del dolor. Entonces, es importante recordar que a nivel de ese segmento medular, vamos a tener primero lo que va a ser la entrada de unas ramas nerviosas en la parte dorsal. Oigan eso. La entrada va a ser en la parte dorsal y vamos a tener una parte nerviosa en la parte ventral que sale. La entrada está por atrás y la salida está por adelante. ¿Ok? Muy importante. De este lado solo vamos a dibujar las ramas nerviosas del lado derecho. ¿Ok? Ahora bien, aquí tenemos lo que es el tracto espinotalámico. El tracto espinotalámico es muy importante para la vía ascendente porque es básicamente la parte donde la neurona de segundo orden, que es la que asciende, va a estar conectada. Recuérdense que el tracto espinotalámico está dividido en espinotalámico lateral y anterior. ¿Okay? Por lo tanto, el tracto espinotalámico va a ser muy importante en la función ascendente. Perfecto, tenemos todas nuestras estructuras. Vamos a volver a la mano mía, que me duele, mi mano derecha, ¿verdad que sí? ¡Auch! Me dolió mi mano derecha, me majé, me duele mucho. Inflamación, liberación de citoquinas. Entre las citoquinas van a llevar información de dolor, pero principalmente los eicosanoides, las prostaglandinas a partir del ácido araquidónico y la ciclooxigenasa. Las prostaglandinas son importantes para enviar información del dolor. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los antiinflamatorios no esteroideos, el diclofenac y todos sus amigos que se toman para el dolor? Bloquear la ciclooxigenasa. ¿Para qué? Para que no se formen las prostaglandinas. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas son las que envían la información del dolor. Y si nosotros podemos evitar eso, pues el paciente va a tener menos dolor. En este caso, yo me acabo de hacer mi lesión en mi mano y me duele mucho. La prostaglandina empieza a producirse y esta prostaglandina se va a encontrar, como en muchos tejidos,
neuronas sensoriales que van a enviar esa información nociva, van a, oh, wow, ok, prostaglandina, no te preocupes, yo le aviso al cerebro y va a empezar a enviar la información, va a entrar, como le había dicho, ¿por dónde entraba? Por la parte dorsal, entra por la parte dorsal a nivel de la médula y entra ¿dónde? Al cuerno dorsal de la médula. Le dije que en un lugar importante, ahí está la sustancia gelatinosa y vamos a entrar y esa va a llamarse neurona de primer orden. ¿Cuál es el trabajo de la neurona de primer orden? Llevar la información del deslugar primario del estímulo, en este caso mi mano derecha, va a llevarla a la médula, a lo que es el cuerno posterior. Esa es la neurona de primer orden. Pero no nos podemos quedar ahí. En ese lugar, la neurona de primer orden va a hacer sinapsis con otra neurona, que va a ser la neurona de segundo orden. Y esa neurona va a tener un viaje raro, pasa primero por el tracto espinotalámico y de ahí nos vamos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, médula, ¿verdad? Puente, ¿verdad? Aquí vamos a tener aquí arriba el mesencéfalo y hasta que lleguemos ¿a dónde? Exactamente, a la corteza. Y una vez llegamos a la corteza, llegamos a esta primera área aquí. ¿Cómo se llamaba el tracto? Espino talámico. ¿Qué conecta? Espino, médula espinal, talámico, tálamo. Hacia donde acabamos de llegar se llama tálamo. Es decir, la neurona de segundo orden conecta, ¿verdad? La médula espinal con el tálamo. Con el tálamo. Ya estamos aquí. Lo único que nos falta es llegar a la porción externa de la corteza. ¿Ok? Solo nos falta llegar a la porción externa de la corteza y para eso necesitamos una tercera neurona. Adivinen cómo se llama. Neurona de tercer orden. Esa neurona de tercer orden es un viaje corto, pero aquí se hace otra sinapsis más y vamos a llevar la información a la corteza. Si ustedes se fijan, algo interesante que a mí me llama mucho la atención es que el área que se va a encargar de dar una respuesta a mi estímulo de mi mano derecha está ¿en qué parte de mi cerebro? El lado izquierdo de la corteza. Esto es importante que ustedes recuerden que usualmente el área de la corteza que trabaja con un estímulo está del lado contrario. ¿Ok? Está del lado contrario. Si, por ejemplo, tienes un estímulo del lado derecho, usualmente quien lo trabaja es el lado izquierdo y viceversa. Muy importante recordar eso. Por lo tanto, ya en nuestro lado izquierdo ha llegado esa percepción del dolor y el estímulo que inició en mi mano derecha por yo estar inventando, arreglando algo en la casa, ya fue llegado al cerebro. Bien, no solamente quería quedarme aquí, pero también le quería mencionar de una sustancia muy importante que actúa aquí a este nivel, usualmente al nivel de la sinapsis entre la neurona de primer orden y la neurona de segundo orden. Esta sustancia la vamos a llamar sustancia P, ¿ok? Y esa sustancia P, vamos a decir que es un neurotransmisor, por así decirlo, que facilita el paso del potencial de acción desde la neurona de primer orden a la neurona de segundo orden, convirtiéndolo en una sustancia importante en la transmisión del dolor. Pero así como hay vías ascendentes, tenemos vías descendentes. Vámonos para abajo, ¿verdad que sí? Y las vías descendentes usualmente tienen una función importante para inhibir la percepción del dolor. Es decir, que inhiben o regulan la función de las vías ascendentes del dolor. Y vamos a estar aquí hablando, primero tenemos dos lugares que mencionar. Aquí tenemos la materia gris periacueductal, localizada aquí, ¿verdad? En lo que es el mesencéfalo y el núcleo de Rafe a nivel de la médula. Y vamos a empezar, nuestras neuronas descendentes empiezan a descender, ¿verdad? Desde lo que es la materia gris periacueductal hacia el núcleo de Rafe y luego vamos a encontrarnos con una neurona. Esta neurona es muy interesante porque es una neurona de serotonina y de liberación de noradrenalina. Serotonina y liberación de noradrenalina. ¿Y dónde termina? ¿Dónde termina? En el cuerno posterior. ¿De dónde? De la médula. O sea que en ese cuerno posterior hay mucha actividad. La neurona de primer orden, la neurona de segundo orden, y ahora la neurona adrenérgica y de serotonina de la vía descendente, todos van a encontrarse en ese mismo punto. Y yo les acabo de decir que esa neurona descendente que vino de la materia gris periacueductal, del núcleo de Rafe y ahora termina en el cuerno dorsal de la médula, tiene que ver con función inhibitoria o regulatoria
de las vías del dolor. Pero yo quiero que veamos esa parte ahí porque yo les había mencionado que se llama sustancia gelatinosa, esa área del cuerno dorsal. Así que vamos a ver todo lo que está ocurriendo ahí para que entendamos un poco mejor y podamos hacer una pequeña conexión. Aquí tenemos nuestra primera neurona de primer orden, que es el que trae el estímulo de mi mano derecha, ¿verdad que sí? Y aquí tenemos la neurona de segundo orden, que es la que va a llegar al tracto espinotalámico y de ahí para allá arriba, ¿verdad que sí? Y también, ¿qué dijimos? Que vamos a tener primer orden, ¿verdad? Segundo orden. Y vamos a tener que la sustancia P es el neurotransmisor que se libera desde lo que es la neurona de primer orden hacia la de segundo orden para facilitar el paso del potencial de acción. Sustancia P, perfecto. Desde primer orden a segundo orden. Cool. ¿Qué es esta neurona que viene ahí? ¿Se recuerdan la neurona descendente? Que era de adrenalina, de noradrenalina y de serotonina. Ahí la tienen. ¿Qué yo le dije que hacía? Que inhibía. Cuando la noradrenalina se libera de esta neurona descendente, ella va a venir a esta neurona presináptica y va a inhibir la liberación de sustancia P. Segundo, también tenemos que la serotonina, esta serotonina va a activar a una neurona que se encuentra aquí, que se llama neurona interneural, y aquí esa serotonina va a activarla y va a permitir la liberación de una sustancia que se llama encefalina, que es un opioide. ¿Y qué hacen los opioides? Disminuyen la función, aquí disminuyen la liberación de sustancia P. ¿Por qué esto es importante, chicos? Porque esto es importante, chicos. Porque cuando ustedes utilizan medicamentos que sean opioides, ¿para qué sirven? Para controlar el dolor. ¿Y cómo lo controlan? Porque los opioides van a bloquear la liberación de sustancia P entre la neurona de primer orden y la de segundo orden. Por lo tanto, el estímulo nocivo del dolor no va a poder ser transmitido al tracto espinotalámico y por lo tanto nunca va a llegar a la vía ascendente. Ahora bien, ¿verdad? Importante también recordar esta inhibición. Yo sé que son muchos temas, ¿verdad? Que sí, es bien complejo todo lo que hemos hablado. Bien, chicos, eso es básicamente el mecanismo de transmisión del dolor. Espero que hayan podido entenderlo. Yo sé que es un poco confuso, pero nos vamos a seguir viendo en otro video más de fisiopatología. Bye, bye.